Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues nuevamente con ustedes, su amigo Alejandro. El día de hoy yo quiero tocar un tema que se llama los hábitos de Jesús. Los hábitos del Señor Jesucristo. Yo creo que nosotros hemos escuchado acerca del Señor Jesucristo. Es una persona muy conocida. La Biblia nos habla de él abundantemente y yo quiero comentar un poco acerca de este tema. Los hábitos de Jesús. ¿Cuáles eran los hábitos del Señor Jesucristo? Yo quiero decirles que el Señor Jesucristo tenía muchos hábitos. Uno de ellos era aislarse. Él se aislaba de la gente, ¿sí? Le gustaba estar con la gente, pero de repente se aislaba. Claro, el aislarse tenía un propósito. Otro de los hábitos del Señor Jesucristo también era orar. Orar. Y también, para orar, también se aislaba de sus apóstoles, de sus discípulos, y se iba y buscaba pues algunos lugares que a él le gustaban para orar a su Padre. Otro de los hábitos era adorar al Señor, tocar, confrontar, escuchar, amar, obedecer. Estos son algunos de los hábitos que tenía el Señor Jesucristo. El mundo siempre habla de Jesús. Por eso yo les digo que el Señor Jesucristo es una persona muy conocida en nuestros tiempos. Y les decía que la Biblia habla abundantemente del Señor Jesucristo. Si nosotros queremos saber acerca del Señor Jesucristo, pues tenemos que irnos al libro que se llama la Biblia, y ahí vamos a encontrar pues abundante información acerca del Señor Jesucristo. Quiero decirles que en el año 2004 la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, puso de manifiesto la vida de Jesús. Yo creo que muchos hemos visto por lo menos fragmentos o películas enteras acerca del Señor Jesucristo. Nosotros podemos observar ahí sobre todo todo lo que se refiere a su crucifixión, ¿sí? A cómo él fue condenado injustamente, claro, porque él no era un pecador, fue una persona que nunca cometió pecado, pero lo acusaron falsamente, injustamente, y llegó a dar su vida por nosotros. Ese era el significado que tenía la crucifixión de Cristo, dar la vida por nosotros, los pecadores. Así es, el hábito de Jesús de aislarse. Esto nos lo dice el libro de Marcos 1:35, ¿sí? Vamos a usar en este momento la Biblia y vamos a ver en el libro de Marcos, nos dice aquí 1:35. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos menciona aquí en el libro de Marcos. Dice la palabra de Dios: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. ¿A qué fue el Señor Jesucristo a ese lugar? Fue a orar, pero dice que era un lugar desierto y también que era todavía muy oscuro, o sea que era muy temprano todavía
en el día y él se aisló, ¿sí? Se aisló y ahí oraba, ahí pasaba el tiempo con el Señor, con Dios. Dice que él prefería las orillas del lago y también las montañas. Cuando leemos la palabra de Dios, pues nos damos cuenta de esto y cómo él se iba a las orillas del lago y también le gustaban las montañas, ¿sí? Para estar orando con el Señor. Esto nos da un ejemplo de que nosotros también podemos hacerlo así de la misma manera, porque es donde nosotros vamos a encontrar pues esa paz, esa tranquilidad, ¿sí? Ahora nosotros que vivimos pues en las ciudades, ciudades muy congestionadas, donde hay tanta gente, pero si nosotros nos vamos a un lugar desierto, ¿sí? Nos vamos a la orilla, bueno, si hay algún lago por donde usted vive, pues ahí puede también usted ir o buscar las montañas. Yo creo que en casi todas las ciudades del país y del mundo hay montañas. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. ¿Sí? Así le gustaba estar a él. Le digo que sí estaba entre la gente, porque no es que digamos que era una persona que no le gustaba estar entre las personas, pero también le gustaba a él la soledad, porque cuando estamos en un lugar, en una montaña, en un lugar, si usted ha ido a las montañas y hay árboles, y en ese momento, en esa quietud, usted se pone a orar al Señor, se siente la presencia del Señor. Vamos a ver lo que nos dice ahora Lucas 5:16. Dice la palabra de Dios: mas él se apartaba a lugares desiertos y ahí oraba. La palabra de Dios lo sigue remarcando, lo sigue diciendo, que él se apartaba a lugares desiertos y ahí oraba, ahí le pedía él a su Padre, y nos está poniendo un ejemplo de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora nos vamos al libro de Marcos. Vamos a ver en el libro de Marcos 6:31 y 32. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice: él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Así es lo que hacía el Señor Jesucristo. Dice que ni siquiera tenían tiempo para comer. Bien, ahora vamos a ver lo que nos dice el libro de Juan, y vamos a verlo en Juan 6:15. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Juan 6:15. Dice así: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Él se volvió a ir a esos lugares, porque precisamente en esos lugares es donde él obtenía la perspectiva correcta hacia el Señor.
cuando se ponía a orar, cuando se ponía a meditar, él tenía una comunión con su Padre. Bien, ahora vamos nuevamente al libro de Mateo. Vamos a ver qué nos dice Mateo 4, del 1 al 11. Mateo 4, del 1 al 11. La palabra de Dios dice así. Aquí nos habla de la tentación de Jesús. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Aleluya. Ahí estaba aprendiendo el Señor Jesucristo a pelear la batalla espiritual. Se encontró con el diablo. El diablo también sabe mucho de la palabra de Dios, pero se encontró con el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le respondió también con la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Así es. Hagamos del aislamiento un hábito, ¿sí? Permítase tener un tiempo de aislamiento, un retiro espiritual con Dios. Escoja un momento y un lugar específico. Cuando haya necesidad, hágalo inmediatamente. Lleve su Biblia, lleve sus cuadernos, sus lápices, etc. Dígale a Dios que volverá a estar con Él. Así es. Amén, aleluya. Es importante que nosotros tratemos de imitar los hábitos del Señor Jesucristo, que es lo que Él hacía y que le daba tan buen resultado. Nosotros debemos imitarlos. La conclusión es la siguiente: si llevamos a cabo los hábitos de Jesús en nuestra vida, el Señor nos dará la victoria en cualquier problema o necesidad que tengamos. Así es. Amén, aleluya. Quiero dar gracias en esta hora por esta palabra. Gracias, Padre. Bendice nuestras vidas en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.